Bien, ¿me escuchan? Sí, Bueno, ingeniero. es un fallo del Zoom en realidad, está que se cuelga cada cierto tiempo. Es raro. Pero bueno, ya, el detalle de esto, Erika, fíjate en esto, ¿sí? Son solo dos relaciones que tiene que haber. Ahora, el cómo esté puede ser una cadenita, puede ser cualquier formato, pero fíjate que la relación se hace a la tabla de empleados. La tabla central donde está toda la data principal es empleados. Esta es nuestra tabla principal. Y las tablas secundarias es sueldo, donde está solo la información del sueldo y la información de la evaluación. Entonces, tienes que jalar, tienes que fijarte que la primera relación va a ser de empleado hacia código del empleado. Y luego del código de empleado de la evaluación hacia el código del empleado de la tabla de empleados. Así debería ser. ¿Sí? Entonces, si por A o B no está así, elimina las relaciones, solo se quita, clic derecho, eliminar, desea hacerlo, sí, le damos. Lo mismo aquí, clic derecho, eliminar si es que estuviese algo mal, le doy sí y lo arrastras. Miren, código del empleado a código del empleado, aquí. Acá me dice, ¿no? ¿De qué campo? Miren, código del empleado, código del empleado. Lo viene marcando ahí como para que no se pierdan. Y lo mismo de aquí, código del empleado a código del empleado. La detección es automática, pero cuando no coinciden los nombres, ya nos toca hacerlo nosotros manualmente, nada más. Manualmente. Muy bien, me confirma por favor si hemos podido hacerlo. Bien. ¿Pudiste corregirlo, Erika, si estaba mal? Sí, profesor, le mandé un screenshot. Ya. Sí, lo que pasa es que no voy a poder revisar mucho el chat. Veo que ahí es cuando se me está colgando el aplicativo. Pero igual ahora lo intento revisar. A ver, vamos a ver si persiste la falla. Muy bien. A ver, bueno, vamos a seguir trabajando. A ver. Una vez que ya tenemos ya las relaciones y todo esto, podemos empezar a crear algunas medidas, ¿sí? Ya de por sí con esto nosotros ya podemos hacer muchos cambios, pero hay un punto donde nosotros también podemos empezar a usar codificación. Y esto lo hacemos dentro de la tabla de empleados, ¿sí? Aquí nos vamos a la opción de empleados, aquí, tablita de empleados, aquí está, miren, tabla de empleados, selecciono tabla de empleados y me voy a la vista, a esta vista de aquí, esta vista que se llama vista de datos, ¿no? O vista de tabla. Ahí está. Y vamos a crear operaciones básicas, ¿sí? Entonces, ¿qué operaciones básicas son las que normalmente se aplican dentro de todo proceso, ¿sí? Dentro de todo procedimiento, dentro de todas las operaciones que normalmente hacemos en un análisis de datos. Bueno, generalmente lo que se suele hacer son operaciones estadísticas. ¿Como cuáles? Como la suma, un promedio, un máximo, un mínimo, un contar, un contara, ¿no? Y ese tipo de operaciones. Son operaciones muy sencillas, pero realmente en el ámbito laboral son las que más se utilizan porque son las que nos muestran las estadísticas de todos los datos, ¿sí? Entonces vamos a generar eso haciendo
algunos cálculos, a esto se le llama medidas, ¿sí? Son medidas y se hacen bajo un lenguaje llamado DAX, ¿sí? Entonces, vamos a aprender un poquito de esto. Entonces, ¿qué vamos a aprender a hacer? Las medidas, ¿sí? Las medidas. ¿Cómo hacemos las medidas? Primero nos ubicamos en la vista de tabla. En la vista de tabla. Una vez que estamos en la vista de tabla, vamos a seleccionar la tabla principal. Que en nuestro caso, ¿cuál va a ser? Va a ser la tabla de empleados, porque ahí está toda la data más importante. Y vamos a crear la medida, ¿sí? ¿Cómo genero la medida? ¿Sí? ¿Cómo genero la medida? Vamos a colocar, crear medidas. ¿Cómo generamos una medida? Por ejemplo, va a ser dentro de la pestaña inicio. Pestaña inicio. Ubíquense ahí, ¿eh? Pestaña inicio. Y vamos a escoger, bueno, introducir datos. Aquí se llama introducir datos. Introducir. Estoy cambiando un poquito de las versiones anteriores que recuerdo. Es aquí, mira aquí. Entonces, ¿qué es una medida? Partamos por lo más esencial. ¿Qué es una medida? Son operaciones básicas de resumen para cálculos en Power BI. ¿Sí? Ya. Esas son las medidas. Eso es importante, ¿sí? Tenemos que saber qué es una medida. Ya que Power BI, los cálculos se trabajan casi todo en base a medidas. Casi todo de medidas. Entonces, vamos a empezar así. ¿Sí? Vamos aquí. Estamos en la tabla de empleados, nos vamos a la vista de tabla y vamos aquí donde dice introducir datos, aquí. Y dentro de la opción de introducir datos, vamos a crear lo siguiente. Hacemos un clic ahí, carga una nueva ventana en introducir datos y le vamos a colocar aquí tabla de medidas. Aquí le estamos asignando el nombre, miren, tabla de medidas. A ver, colóquenle de esa manera. Ingeniero, ¿podría repetir, por favor? Sí, solo una vez que ya han ingresado. Y estás aquí, ¿verdad, Rocío? Sí, sí, ingeniero. Ya, de ahí te vas aquí donde dice pestaña inicio y acá Ujú. dice introducir datos. Mm, Está también como crear tabla. Ya, exacto, crear tabla. Esa es en una Mm, versión anterior. Sí. Puede que no hayas actualizado tu Power BI o ya lo tenías instalado. Antes se llamaba la opción de crear tabla. En esta última actualización veo que le han cambiado a Ujú. introducir datos, pero el icono es el mismo, te vas a dar cuenta. Sí, sí. El nombre no me lo han cambiado, ¿sí? Crear tabla en tu caso. Y de ahí, en la parte inferior, colocamos tabla de medidas. Vamos a crear nuestros cálculos básicos. Mm, Ya está listo, gracias. Muy bien. Muy bien, una vez que tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Medidas, le damos cargar, aquí cargar, y vamos a crear nuestras operaciones básicas. ¿Cuáles son las operaciones básicas? A ver, vamos a esperar a que cargue, ¿sí? Está cargando aquí, miren, cargar dice. Listo. Y esto se agrega como una tabla más, miren. Tenemos la tabla de empleados, la tabla de evaluación, tabla de sueldo y ahora notamos que tenemos la tabla de medidas. Así tiene que aparecerte. Entonces,
Una tabla de medidas son básicamente tablas que almacenan cálculos, ya no registros. Una tabla normal lo que almacena qué cosa es información. Datos del empleado, ¿no? La evaluación, el puntaje que haya podido obtener, cuánto gana, sus descuentos, su sueldo neto, ¿no? Normalmente una tabla lo que almacena es básicamente registros, data de la empresa. Pero una tabla de medidas, si se han dado cuenta, el procedimiento es diferente. Es ir a la opción de crear, introducir datos o crear tablas según la versión que tengas. Pero no vamos a colocar valores normales, no. Lo que hacemos en esa tabla de medidas es crear cálculos, ¿sí? Vamos a crear cálculos. ¿Qué cálculos vamos a crear, profesor? ¿Qué medidas son las más importantes que nosotros podamos entender? Por ejemplo, una medida muy importante para este dashboard, ¿sí? Una medida muy importante para este dashboard puede ser lo siguiente, miren. ¿Qué puede ser, profesor? A ver, vamos a analizar. Una medida muy importante podría ser la suma de todos los sueldos, ¿sí? Puede ser la suma de todos los sueldos, ¿sí? Otra medida podría ser el promedio de los sueldos. Puede ser el máximo sueldo, el mínimo sueldo, el total de trabajadores. Estas son las medidas más comunes y que normalmente son las que repiten en todos los cálculos, ¿sí? En todas las operaciones siempre repiten estas. En este caso, nuestro indicador principal para nosotros es el sueldo. Quiero hacer un cálculo, miren, quiero hacer una operación, una gráfica donde quiero mostrar cuánto ganan todos los trabajadores o cuánto es el sueldo total según cargo. Por ejemplo, cuánto es el promedio de sueldos de los trabajadores por área. Ah, mira. Entonces, solo hago una operación donde voy a almacenar este cálculo, pero lo puedo reutilizar para diferentes cálculos. ¿Qué cosa estoy haciendo acá, profesor? Estoy sumando todos los sueldos. Nada más, así de fácil. Sumando todos los sueldos. Pero con esta suma de todos los sueldos yo podría obtener total de sueldos. Mira, total de sueldos por cargo podría obtener. Ah, fácil. Podría obtener también el total de sueldo. El total de sueldo según sexo. Puedo tener el total de sueldo, así, total de sueldo según el área donde trabajan. Entonces, sueldo por cargo, sueldo según sexo, sueldo por área. Son operaciones, pero todas parten de qué? Del total del sueldo. Del total del sueldo, del total del sueldo. Entonces, esa es una medida. Se almacena ese cálculo y luego ya se puede utilizar con cualquier otro indicador. Y lo mismo ocurre con las demás operaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a generar. Suma de todos los sueldos. Entonces nos fijamos aquí. Quiero que vean cómo se llama la tabla de sueldo, profesor. La tabla de sueldo se llama así, tabla sueldo. Y el campo donde se almacena cuánto gana se llama sueldo. No te olvides, ¿sí? Sueldo, listo. Entonces yo puedo armar aquí, me voy a la tabla de medidas. Marco aquí, profesor, marco aquí. Ahí estamos. Y le vamos a dar un clic derecho y escogemos nueva medida. Así. Nueva medida, ¿sí? A ver, actívenlo, por favor. Nueva medida. Nueva medida. Y una vez que hemos hecho nueva medida, aparece de esta forma, miren. Se registra como un cálculo, una operación. Aquí dice, miren, medida 1, medida igual, dice. ¿Les ha parecido así? Sí, ingeniero. Ok. Los demás, ¿cómo vamos? A ver cómo vamos. Me van Ingeniero, me comentando, por salió una favor. advertencia. ¿Te sale una advertencia? Sí, ¿Qué dice dice la separador advertencia? DAX. De forma predeterminada, DAX usa comas para separar los elementos de una lista y puntos. Para Ah, ya. indicar la posición decimal de un número, si quiere cambiarlos, vaya a archivo, opciones, configuración, Ah, opciones. es porque estás utilizándolo por primera vez. Entonces, te está indicando, ¿no? ¿Qué separador vas a utilizar? Pero suele ser lo mismo que utilizas en el Excel.
Si en el Excel utilizabas coma, punto y coma, ese formato se mantiene en realidad ya para todos los aplicativos. No hay problema. Aquí donde dice medida, vamos a colocarle total de sueldo. Total sueldo le vamos a colocar, así. Total sueldo. Es el nombre de la medida, ¿sí? Borramos donde dice medida y colocamos total sueldo. Y después del igual vamos a colocar la fórmula. Nosotros en el Excel sabíamos la fórmula suma, ¿verdad? Pero aquí estamos en Power BI y utiliza todo el esquema, pero en una sintaxis en inglés. Ya no es suma, sino es sum. ¿Y qué vas a sumar? Súmame todo el sueldo. Ojo, no es necesario que escribas todo. Cuando tú generas, ahí ya te dice, ¿qué quieres que sume? ¿Quieres que sume toda la tabla sueldo? Te dice. ¿Quieres que sume de la tabla sueldo el campo del empleado, código? ¿O quieres que sume de la tabla sueldo el campo sueldo? Esta de aquí, ¿verdad? El campo sueldo queremos que lo sume. Entonces, escribo ahí sueldo, tabulación para que el autocomplete y el cálculo Ingeniero, debería salirte así, ¿no? Nosotros, ingeniero, para regresar allí, porque me salí y ¿cómo hago para regresar ¿te aparece aquí a medida la o no te medida? aparece nada? Sí, arriba tengo columna uno, sí me aparece eso. Ya, medida te aparece. Mm, Si no te no, aparece medida y solo te aparece columna uno, haz lo sí, mismo. Clic derecho aquí y nueva medida. ya, Sí, no hay problema. Columna uno siempre aparece. Eso ya luego lo vamos a eliminar. ya, sí, gracias, ya estoy allí. Entonces, hazlo así. Sueldo total, que es el nombre de la medida, así se va a llamar. ¿Y esta medida qué va a hacer? Va a sumar de la tabla sueldo el campo sueldo. No escribas todo, autocomplétalo, ¿sí? Autocomplétalo. Bien, una vez que han hecho el cálculo, le dan un enter nada más y eso se queda grabado. Y eso te va a aparecer aquí, con una pequeña calculadora, porque es un cálculo, con el nombre de la medida, total sueldo. ¿Sí? Ese es un cálculo de tipo DAX. Eso se llama DAX. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Cómo saco profesor? Ahí está. Sueldo total es igual a la suma de la tabla del campo sueldo. Replicamos para los demás cálculos. Mismo procedimiento. Miren, van a darse cuenta que es simple para ustedes ya. Se van aquí donde dice tabla de medidas nuevamente y le hacemos un clic derecho. Nueva medida. Y le vamos a colocar ahí, Ingeniero, en la medida anterior es solamente la suma de la tabla de sueldo, de sueldo, ¿no? exacto, solo suma el campo sueldo de la tabla sueldo. Ya, perfecto. Esta de acá va a sacar el promedio de la tabla sueldo. Ahí está, mira. Coloco promedio sueldo. ¿Qué va a hacer esto? Promedio en inglés ADG o average. Creo que es averaje, ahí está. Y va a promediar el campo sueldo de la tabla sueldo. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo que el otro, solo que ahora estoy hallando mediante la función promedio. Esto es promedio, ¿sí? Esto es promedio, averaje. Y el nombre de la columna o el nombre de la medida se llama promedio sueldo. Y aquí también te debe de aparecer, ¿no? Como una pequeña calculadora. Todo lo que es calculadora son operaciones mediante códigos DAX, calculados, ¿no? Por eso sale ese icono también. Muy bien, a ver. Tenemos las dos medidas. A ver qué dicen. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí?
Profesor, ¿puede repetir otra vez, por favor? ¿Qué parte, Marina? La parte del sueldo, que a mí me sale como en rojo. Ya, si te sale en rojo está mal escrito. Tienes que escribirlo bien nada más. ¿Qué tabla ha tomado ahí? ¿La tabla de sueldo? Sueldo, todo el sueldo solo está dentro de la tabla sueldo. Mm, El campo sueldo solo aparece en la tabla de sueldo nada más. Igual cuando ustedes coloquen, voy a hacer una medida más, ¿sí? Para que se fijen aquí, ujú. miren. El proceso repite. ¿Qué pasa si quiero eliminar alguna medida, profesor? Me equivoqué, me sale rojo, no funciona. No se preocupen, elimínenlo. Clic derecho, buscan eliminar del modelo. ¿Deseas eliminarlo? Sí, le doy. Y eso se pierde. Esperamos un poquito a que haga el cálculo, miren. Y ya está. Así elimina la medida de columna. Quiero una nueva medida, profesor. Clic derecho, nueva medida. Reemplazo donde dice medida por el nombre. Le voy a colocar máximo sueldo, así, máximo sueldo. Y después le coloco, ¿cuál es la función? La función se llama max. Abro paréntesis y debo indicar a qué quiero aplicarle en este caso la medida. Quiero hacer un análisis del sueldo. Ah, profesor, fácil. Voy escribiendo la palabra sueldo y ya me va indicando, miren. Y recordemos que sueldo solo se encuentra en la tabla también llamada sueldo. No hay otra tabla. Entonces, con el cursor tú mismo vas colocando ahí donde quieres que aparezca y si quieres le haces un clic ahí para que te lo autocomplete. No escriba. Si ustedes están escribiendo, ahí les va a salir rojo 100% asegurado. Porque quizás no le coloquen la comilla simple, no respeten el espacio, no le colocan en este caso, los corchetes. Entonces, no escribas, ¿sí? Eso como recomendación para todos, no escriban. Ustedes colocan sueldo y ahí les sale ya cuál es el posible campo. Y solo tienen que marcarlo. Cierran paréntesis y enter. Ahí tengo el máximo sueldo. Entonces, otra medida. Vamos a colocarle aquí también para que lo puedan visualizar. Y el promedio de sueldo también. Esas son operaciones de las más básicas, ¿sí? En realidad solo estamos sacando cálculos sencillos. El mínimo sueldo, ¿qué función será? Min. Min, ¿verdad? Lo mismo. Clic derecho, nueva medida. Repiten el procedimiento. ¿Cómo se llama la medida? Se va a llamar mínimo sueldo. ¿A qué vas a evaluar? Ah, le voy a decir min, ¿de qué? Del sueldo de la tabla sueldo. Ahí está, listo. Y va repitiendo el proceso, ¿sí? Ese es el detalle, tienen que trabajarlo así. Ahí están las operaciones. ¿Se acuerdan que hicimos también una última medida, total de trabajadores? Cuando yo quería contar un nombre en el Excel, ¿qué función utilizaba? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que había dos funciones? Había un contar, ¿sí? Había un contar y había otro que era contara. ¿Cuál era la diferencia? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me dice? Profesor, me parece que uno era para el caso de los números y el otro era para cuando eran pues las letras, o sea, para palabras. Ya, sí, 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 tiene sentido. Uno contaba solo números y el otro contaba cualquier texto, número, símbolo, ¿no? Cualquier tipo de contenido. ¿Cuál era la del solo números? ¿Te acuerdas, Luciana? Contar, Contar. Con- Perfecto, Luciana. También había un contar sí. Es que era básicamente con condicional, ¿no? Aquí también hay, ¿eh? Sí, aquí también hay. Pero en este caso nosotros, si estamos hablando de inglés, utilizamos si quiero contar los nombres, utilizaría el conta.
Si quisiera contar las edades, que son valores de tipo numérico, las edades son números, sería count. Si quisiera hacer un contar sí, sería un contar X. Entonces, fíjense que dentro de los esquemas, las funciones también repiten aquí. Si bien es cierto, este es un nuevo lenguaje, no deja de ser similar a lo que nosotros queremos trabajar. Entonces, aquí voy a contar los nombres de la tabla empleados. Miren, ahí está. Le estoy diciendo, la medida total de trabajadores, lo que va a hacer es contar los nombres de la tabla empleados. Voy a cambiar de tablita, ¿sí? Ahí está, a ver, lo maximizo para que lo vean, por favor. A ver, coméntenme, ¿han podido hacerlo o no han podido hacer? Erika, Fernando, Flavia, Gladys, ¿cómo vamos? A ver, Luciana, Marina. Profesor, me he quedado recién en suelo porque no podía ingresar, se me había bloqueado la laptop. ¿Qué es lo que te falta? Me he quedado en sueldo nomás. Y el Como otro ya sueldo. ingresando que le dije que me salía en rojo, pero ya está bien ya, pero lo demás me perdí en lo Las demás. demás medidas. Es Sí, profesor. el mismo proceso que estás aplicando, Marina, para sueldo. Si has hecho sueldo, es lo mismo, solo que vas a cambiar de función nada más. Lo que tú has hecho ha sido hallar el sueldo, que si ya te ha salido está muy bien. Entonces, ahora lo que te falta es los demás. Te falta el promedio del sueldo, que es igualito, solo vas a cambiar por la función averaje. Máximo del sueldo, que es igualito, pero lo cambias por la función max. Y el sueldo mínimo lo cambias por la función min, ¿no? Es solo cambiar el nombre de la función nada más. Suma, promedio, máximo, mínimo y contar. Ya, vamos a verlo. Mismo sistema. O sea, en todos los casos es lo mismo, ¿no? Se van a la opción de tabla de medidas, clic derecho y nueva medida. Nueva medida, ¿no? Y de esa manera pueden obtener esos valores. A ver, vamos generando, ¿sí? Quiero que tengan sus medidas todos. Ingeniero, ¿Salió? perdón, el de contar nombres es count Conta. nomás, conta. Conta sería. Eso es como un contara. Ah, ya. Ujú. Si Ya. le colocamos solo count, sería como un contar nada más. Y el contar solo contabiliza números. Si fuera, también podría ser un count, pero ya no sería nombres, sino tendríamos que contabilizar, por ejemplo, quizá los sueldos, podría ser, porque son numéricos, o la fecha de nacimiento también porque son numéricos, ¿no? Pero el conta sí te permite contar ya valores de tipo texto. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos ahí? Los demás, ¿cómo Sí vamos me en salió, el- ingeniero. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna consulta? No es complicado el proceso, ¿no? Sino que es nuevo para todos y siempre se les va a complicar un poquito al inicio, ¿no? Como nueva herramienta, pues suele ser un poquito más complicado, ¿no? Esto es lo complicado. Una vez que ya tienen esto, ¿ya qué es lo que queda? Básicamente solo queda crear las gráficas. Entonces, a ver, déjame un segundito si es que puedo conectarme a mi correo. Tengo algunos problemas con este equipo, está fallando con el Zoom
Y también con el Office. A ver. Voy a tratar de conectarme aquí. Bien. Esto se llama medidas, ¿sí? Esto se llama medidas. Medidas en Power BI. ¿Sí? Entonces, a ver. Entonces, ¿cómo trabajamos aquí? El proceso es simple, ¿sí? Primero, tenemos que cambiar de vista. La vista que vas a utilizar es la vista de tabla, ¿sí? La vista de tabla. Esa vista. Te ubicas aquí. Es el primer paso. Te ubicas ahí. Una vez que estás en vista, luego te vas a la tabla. Una vez que estás en el modo de vista, vas a ir a la pestaña Inicio. Y de ahí vas a ir a la opción de... Aquí era introducir datos, ¿no? Y en el caso de su compañera era crear tabla. Así se llamaba antes, sino que con este tema de versiones, y como les comentaba, Power BI es uno de los aplicativos que más se actualiza. Entonces, a veces hay esas pequeñas variaciones. Pero los iconos siguen siendo los mismos. Acá le colocamos tabla de medidas. Tabla de medidas. Y luego le damos clic sobre cargar, ¿sí? Esto es así, miren. Esto se lo voy a compartir, ¿sí? Para que quede claro, por favor. Ahí colocamos el nombre de la tablita y luego un clic sobre cargar. Ya está. Llegamos ahí. Una vez que han hecho eso, uy, estoy cargando la misma tablita. Ya, esperamos a que cargue, a ver. Ya, tabla de medidas. Miren, aparece ahí. Entonces, esa tablita ya se muestra, ¿no? Van a darte cuenta que esa tablita ya aparece ya dentro de las operaciones. Ya aparece. Tómelo como un repaso esto, ¿sí? Ya aparece dentro de las operaciones y lo que tienes que hacer para crear las medidas es simple. Un clic derecho y nueva medida. ¿Sí? Es un clic derecho y nueva medida. Una vez que llegaron a nueva medida, colocan las operaciones, ¿no? Las operaciones. Y bueno, aquí ya lo que ustedes han visto, ¿no? Total, sueldo total o total del sueldo y la operación, ¿no? Que sería sum sueldo de la tabla sueldo, ¿no? Es básicamente colocarle nada más la operación que ustedes necesitan. Ahí le colocamos un enter, y eso ya se genera como una medida, ¿no? Y esto es visible. Se van a notarlo ahí, que aquí ya aparece en la tabla de medidas, ya sale la medida que has creado. Miren, ahí está. Ahí te aparece. Y de ahí ya replica, ¿no? Ya replica ya. Ya tienes el sueldo, puedes sacarle el promedio, puedes sacarle el promedio, puedes sacarle, colocarle aquí, puedes sacarle el máximo, el mínimo, ya todas las operaciones, ¿no? Ya en realidad ya repite ya. Entonces, ese es el proceso, ¿sí? No es un proceso complicado, pero como lo reitero, yo sé que esto es nuevo para todos y a veces cuando uno recién está aprendiendo, se complica un poco.
A ver, denme un segundito. Y esto les voy a compartir ahora mismo, ¿sí? Ingeniero, para hacer las medidas, lo primero en todo caso es empezar con el total del sueldo. No necesariamente con el total. Puedes empezar por el promedio, por el máximo, Mm. cualquier operación. Pero lo Ah, primero ok, que tienes que ok. hacer es crear la tabla, Ok. ¿sí? El primer paso es cambiar el tipo de vista. El tipo de vista, en este caso, el tipo de vista que estamos usando se llama vista de tabla, ¿verdad? Ese es el tipo de vista. Una vez que hemos escogido vista de tabla, luego de eso nosotros vamos clic en la pestaña inicio y seleccionamos introducir datos. Ya, lo vamos a colocar ya. Introducir datos. Y en algunos casos también se llama crear tabla. Si tienen una versión que quizá todavía no esté actualizada. Es normal. Sí, ahí está. Nos muestra la siguiente ventana, vamos a colocar así, bien clarito. Nos muestra la siguiente ventana, vamos a colocarle, y colocamos el nombre de la nueva tabla, que se llama en este caso tabla medidas, y clic en cargar. Listo, ahí está, miren, como para que no se pierdan ahí. Ya, una vez que tenemos ahí, aparecerá en la lista de tablas. Claro, ahí está, miren. Aparece en la lista de tablas como un elemento más, ¿verdad? Ya aparece como una tablita, pero esta tablita no tiene cálculo, no tiene operaciones, no, solo tiene cálculos. Y para crear las medidas, este es el último paso. Para crear las medidas, clic derecho en en el nombre de la tabla, en el nombre de la tabla, en este caso tabla medidas, y seleccionamos nueva medida, ¿sí? Y de ahí ya empieza todo el proceso. Ya, a ver, clic derecho en la nueva tabla, listo ahí. Ya, listo. Y aquí insertamos la función para el cálculo de la suma de todos los sueldos. Ahí está, miren. Y una vez que tenemos eso, aparece, ¿verdad? Acá está. Sí, ya repite los valores. Ok, queda entonces aquí. Medidas en Power BI. Power BI. Ya. A ver, un segundito. Esto les comparto para que quede claro, ¿sí? Descarga foto PDF le damos. Ya. Esta era la parte más importante para el día de hoy, que sepan cómo hacer esos cálculos. Porque cuando ya aprendan a hacer cálculos, ya los gráficos pasan ya a un tercer plano, porque ya es más sencillo. A ver, ¿me confirman por favor si han podido descargarlo? ¿Les sale?
¿Sí? Ahí está el procedimiento, ¿sí? Ahí está el procedimiento como apoyo. Ahí tienen material para que puedan apoyarse y no olvidarse. Igual eso está grabado, pero de todas maneras, ya con este archivito van a tener apoyo un poquito más resumido, ¿no? De lo que estamos haciendo. ¿Se puede descargar? Los demás me van confirmando, por favor. ¿Sí? Muy bien. Bien, una vez que ustedes hayan hecho esto, ¿sí? Una vez que ya tenemos las medidas, como les comentaba, ya es fácil. ¿Cómo así, profesor? Miren, se van a la vista de informe, que es donde nosotros normalmente ya diseñamos. Se van a la vista de informe, que es donde ya tú diseñas, ¿no? Tú empiezas a elaborar ya tu dashboard y simplemente bastará con que ustedes elaboren lo que realmente necesiten. Por ejemplo, miren, van a darse cuenta que va a ser mucho más rápido. Quiero saber, por ejemplo, aquí está, miren, mi tabla de medidas. Quiero saber cuánto es el sueldo total. Quiero una tablita que me muestra el total del sueldo, el máximo, el mínimo y el promedio por cargo. Miren, algo tan sencillo. Me voy aquí, elijo tabla. Esta es tabla, recuerden, esa es tablita. Y en esa tablita yo quiero ver los siguientes datos. Primero, quiero ver por cargo. En la tabla de empleados, recuerden que teníamos nosotros un campo que se llamaba cargo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cargo. Entonces le digo, quiero ver el cargo. Ahí está. Son todos los cargos que tiene en la empresa. Nos muestra los cargos ahí. Y quiero ver cuánto, miren, cuánto es el sueldo total. Te vas a la tabla de medidas. Recuerda que tienes una medida que ya se calcula el sueldo, ¿no? Ahí está. Marco, sueldo total. ¿Cuántos trabajadores representa esto? El promedio del sueldo, cuánto ganó lo máximo un trabajador en esa área y cuánto ganó lo mínimo. De eso trata una medida, ¿sí? De eso trata una medida. Ahí está, miren. Entonces, del cargo de administrativo 1, el sueldo total es este monto. ¿Cuántos trabajadores son? 15. ¿Cuál es el promedio del sueldo? Este de aquí. ¿Cuál es el sueldo máximo que uno de ellos ha recibido? Este monto. ¿Cuál es el mínimo? Este de aquí. Fíjese que estamos haciendo los cálculos, pero ya estamos trabajando con las medidas. Ya no estoy haciendo como hasta la clase anterior, donde yo escogía la tabla de sueldo y luego le cambiaba, ¿se acuerdan? Cambiaba a promedio, cambiaba a máximo, cambiaba a mínimo, ¿no? Podía cambiar las operaciones. No, sino aquí se hace más rápido. Esa es la ventaja de utilizar medidas, ¿sí? Las medidas prácticamente son todas las funciones que nosotros vamos a desarrollar basándonos en cálculos ya preestablecidos. Esa es una ventaja enorme dentro de lo que viene a ser Power BI. ¿Les salió? A ver, me van confirmando. Solo es marcar nada más, ¿eh? No hay cálculos, no hay nada prácticamente aquí. Profesor, disculpe que se me va un poco el internet, están mirando el partido. No puedo, de ahí era ingresar para hacer para hacer esto de las medidas, ¿a dónde se iba? Que me fui en el, Para hacer las medidas. sí, o sea, ya había terminado todo eso, pero para ingresar, para hacer todo este sistema. Ah, tienes que cambiar a la vista. Ah, Cambias a vista. la vista de, esto se llama vista informe, tienes que cambiar. Solo cambias de vista, cambias vista informe y ahí es donde Ujú. haces ya la estructura. Ya lo vi, ya, gracias. Ujú. Y la primera es una tablita, solo es una tablita esa. Y pueden crear todos los elementos. Miren, por ejemplo, profesor, quiero saber cuánto es el sueldo total según el sexo. Se me ocurre, sueldo total según el sexo.
o el sueldo promedio según el sexo, profesor. Mira, un gráfico circular, lo voy a colocar por aquí. Es un gráfico circular. Quiero saber el sueldo promedio según el sexo. Acá dentro de la tabla de empleados tengo un campo que se llama sexo. Ahí está. Y quiero saber el sueldo promedio, promedio del sueldo. Y ahí vemos, miren. Vemos que en el caso de los varones tienen un sueldo mayor, ¿no? Vemos que el sueldo en el caso de los varones es más alto, 79.000. No es el promedio del sueldo. Si quisiera saber cuánto es el total del sueldo, ya no le coloco el promedio, sino le colocaría el total del sueldo. Entonces yo puedo hacer ese análisis. Fíjese cómo puedo analizar la información fácilmente porque ya tengo esas medidas. Las medidas prácticamente son los elementos que me permiten, ¿sí? Que me permiten básicamente, eh, que me permiten calcular, ¿no? Sin necesidad de estar modificando operaciones a cada momento, ¿sí? Y así. ¿Puedo hacer otra operación, profesor? Claro que sí. Un gráfico de columnas, por ejemplo, miren. Por aquí abajo, un gráfico de columnas donde quiero ver. Bien, tengo por diferentes. Quiero saber cuántos trabajadores tiene cada supervisor. Marco supervisor, ¿sí? Y tengo aquí total de trabajadores. Esto es lo que me muestra, profesor, ¿qué es? ¿Cuántos trabajadores tiene cada supervisor? Y ahí está, miren. Vemos que aquí Gray tiene 22, ¿no? 22 trabajadores. Amy tiene 19. Está contando total de trabajadores por supervisor. ¿Cuántos trabajadores está asignado a cada supervisor? Entonces, fíjense cómo se va generando, ¿no? Al final, no estamos haciendo nada más que solo seleccionar lo que quieran visualizar y automáticamente eso ya se muestra. Pueden ver diferentes estadísticas, ¿no? En cuanto a, bueno, puntajes no hemos aplicado medidas, pero hubiera sido interesante también crearle las medidas para la evaluación, para el puntaje. ¿Cuál es el puntaje más alto, no? ¿Cuál es el promedio del puntaje según cargo, por ejemplo? Entonces, tú puedes crear más medidas. Cada uno de los elementos ya depende de lo que tú necesites. Se pueden ir armando por cargo. Y bueno, lo que yo voy a colocar aquí es mi segmentación. Mi segmentación va a ser por... aquí vamos a marcar una segmentación. Segmentación. Y va a ser por cargo. Creo que cargo no colocamos. Sí colocamos cargo, ¿no? Entonces va a ser área. Área. Ahí está. Ese va a ser, ese elemento va a ser mi segmentación. ¿Sí? Ya han visto ya toda la configuración. Ustedes ya lo hacen bonito eso. Y lo tienen ahí generado. Miren, ahí está. Esto es por área. Ahí está. Por área. ¿Puedo añadir un gráfico más, profesor? Claro que sí. Aquí sí ya tienes ya más elementos, ¿no? Ciudad no funcionaría porque solo son códigos. Pero también me gustaría saber cuántos trabajadores tengo por ciudad, ¿no? ¿Podría ser un análisis? Sí, podría ser un análisis interesante, ¿no? Por ciudad quiero saber cuántos trabajadores, total de trabajadores. Y ahí lo tengo, miren. Total de trabajadores por ciudad. Y vemos que hay un buen grupo, ¿no? Que está... ¿Dónde, bro? ¿Dónde está esa cantidad? Las cantidades, miren. Ahí está.
Aquí tengo, miren. Quiero hacer mi análisis por ingeniería de software, ingeniero de software, por el área. Fíjense que toda la data cambia, miren. Ventas. Fíjense cómo va cambiando la información, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de utilizar ya medidas. Las medidas prácticamente hacen el cálculo por nosotros. Ya no tenemos que estar cambiando constantemente las operaciones. Ahí está. A ver, ¿alguna consulta? Ya solo es armar, ¿eh? Ya solo es armar prácticamente aquí. Vamos a colocarle dashboard. Vamos a colocarle aquí dashboard. Desde recursos humanos. Que se le puede colocar más cositas, ¿eh? Para que esté más interesante. Pero bueno, sí, de manera sencilla solo estoy colocando los datos necesarios. Pero fíjense cómo hemos podido ahí aplicarle, ¿no? Las medidas y todos los elementos que en teoría facilita muchísimo ya el tema de la elaboración de los aplicativos. Ahí queda, ¿sí? Y eso van a compartirlo también. Ahí está. ¿Alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Se entendió? Erika, Fernando, Flavia, Gladys, Jacqueline, Hailey, Jesús, Luciana, Marina, Melody, Rocío, Sonia. Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Bien. Hacemos un pequeño corte entonces, ¿sí? Son las 8 de la noche. Hacemos nuestro corte aquí, nuestro break. Y luego ya regresamos con el desarrollo de una pequeña práctica ya con datos reales, ¿sí? Que van a desarrollar aplicando esto. Hacemos un corte aquí entonces. Esa capturita, por favor, por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Lo van remitiendo con su nombre. Hacen su capturita y lo van compartiendo por ahí.
Muy bien, continuamos. ¿Me confirman, por favor, si estamos ahí? A ver todos. Erika, Fernando, Flavia, Gladys, Jacqueline, Hailey, Jesús, Kevin, Luciana, Marina, Melody, Rocío, Sonia. Muy bien, los que han compartido por el grupo de WhatsApp. Perfecto, perfecto, bien. Bien. Y vamos a desarrollar la práctica, bueno, que debimos dar la clase anterior. Ahora, haciendo uso ya de datos reales, aplicando ya lo que hemos aprendido, ¿no? A lo largo ya de las sesiones que hemos visto, el uso de procesos de ETL, hoy indicadores con DAX, ¿no? Y medidas. La primera sesión vimos gráficos. Entonces, ya estamos en la capacidad de al menos analizar datos y poder graficar y crear reportes interesantes con datos que son abiertos, ¿no? Y que podemos descargarlos sin ningún problema. Esto lo vamos a trabajar, ya en la clase anterior les había explicado. Van a ingresar a datosabiertos.gov, datosabiertos.gov.p, y van a crear un dashboard. Es decir, voy a tener 14 dashboards diferentes. Cada uno va a escoger un tema de su agrado. Recuerden que ustedes tienen que ingresar a dónde, profesor, aquí, donde dice Dataset. Dataset. Ahí tienen que ingresar, ¿sí? Dataset, porque ahí están las bases de datos. Y luego ya, si gustan, ustedes lo pueden filtrar por las diferentes categorías, ¿no? Cada uno de ustedes está estudiando o ha estudiado algo, ¿no? Alguna carrera o tiene alguna preferencia, ¿no? Por alguno de estos campos, puede seleccionar el de su agrado. La idea es que el dashboard aplique todo lo que hemos visto. Gráficos, segmentadores, mapas, de ser posible, ¿no? Segmentaciones por fecha. Todo lo que hemos trabajado hasta esta sesión, ¿sí? Entonces, el trabajo es elaborar un dashboard con los datos abiertos Perú, ¿sí? Práctica Power BI, vamos a colocarle así, con su nombre completo. El correo a donde han estado ustedes remitiendo todos los trabajos. Aquí es punto, ¿sí? A ver un segundito. Aquí vamos a corregir. Es punto. Hasta las 10 de la noche máximo, ¿no? Entonces, vamos elaborando eso, por favor. No sé si alguien tiene alguna consulta del trabajo. ¿Qué van a enviarme? Me van a enviar el archivo en Power BI, en formato de Power BI. Sí, en formato de Power BI. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió de qué trata el trabajo? Erika, Fernando, Flavia, Gladys, Jacqueline, Hailey, Jesús, Kevin, Luciana, Marina, Melody, Rocío, Sonia. Sí, ¿verdad? Ingeniero, ingeniero, Sí, a partir entonces de la base de datos que descargamos, armamos un informe así es. y se lo mandamos en Power BI En formato de Power BI para poderlo ya, aperturar. para Ujú. que lo vean. Ujú, gracias. El tema es del que ustedes gusten, ¿eh? A Tienen ahí nosotros, varias datas de educación, salud, por ahí temas de agua, miren, temas de energía eléctrica, alimentación, ¿no? De acuerdo a su rama quizá, ¿no? Para que puedan identificar mejor los datos. Si yo soy
por ahí de, no sé, estudio ingeniería civil, mecánica, tengo diferentes rubros donde puedo encontrar data quizá con la cual estoy familiarizado, ¿sí? ¿Qué van a usar ahí? Van a usar lo que hemos aprendido antes. La data, si bien es cierto, ya está preparada, ¿no? Como lo habíamos visto, siempre va a requerir uno que otro modificación para que se adapte bien a nuestros gráficos. Ahí ustedes aplican ETL. Una vez que han hecho eso, si es que ustedes quieren utilizar las medidas de manera más eficiente, lo que hemos aplicado hoy, crean sus medidas. Y luego, como paso final, ya solo es elaborar el dashboard, ¿no? Que es prácticamente graficar nada más los elementos. Y eso lo envían en formato de Power BI, ¿sí? También estoy registrando la asistencia, me estoy guiando de lo que me han enviado, así que estoy registrando la asistencia de Erika, Rocío, Flavia, Fernando, Hailey, Melody, Jesús, Luciana, Gladys. Los demás todavía no lo han enviado, ¿ok? Entonces, por favor, remítanlo para considerar también el tema de su asistencia. Profesor, también tiene que tener el DAX, Sería recomendable para que los cálculos sean más fáciles. pero si es solo una base de datos, ¿cómo vamos a hacer la relación como lo hicimos hoy? Ah, ya, no, no, no. Claro, no aplicarías relaciones, sino te pasarías directo al proceso de crear la tabla de medidas, nada más, Erika. Entiendo, profesor, gracias. ¿Mm? En este caso, si van a aplicar códigos DAX, ya no hacen las relaciones, porque eso, si es una tablita, no la tiene. Pero se pasan directo, ¿no? Al modo vista de tabla y se saltan ese proceso. Es decir, prácticamente como les mandé en el PDF, igualito, desde ella sería. Ubicarse en la vista de tabla y bueno, ahí van creando las medidas. No relaciones. Muy bien, entonces quedo atento, por favor, a la espera de sus archivos. Cópiense el asunto, ¿sí? Cópiense el asunto también. Cópiense el asunto para que puedan remitirlo bien los trabajos. Ok, a ver, un segundito. Lo copio al grupo de WhatsApp, sí, acaba de cargar. Perfecto, Jacqueline. Vamos registrando tu asistencia. Bien, entonces quedo atento a la recepción de sus correos y nos estaríamos encontrando el día lunes. Día lunes igual, vamos a desarrollar parte, de aquí nos falta ver un poquito de códigos DAX todavía, vamos a ver un poco más de esto. Y finalizando ese tema, recién damos la evaluación del módulo de Power BI, ¿sí? Bien, señores, entonces nos estamos encontrando el día lunes. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, profesor.